El padre del millonario le apuntó con el dedo y habló en francés. Ella es pobre, para que ella no entendiera. Don Armando se rió. Creyeron que era ignorante. Cuando Renata habló, el hombre más poderoso de esa mesa no supo dónde mirar. Lo que pasó después, nadie en esa mesa lo olvidó jamás. Renata Solís había aprendido desde pequeña que hay lugares en el mundo donde, sin importar cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien dispuesto a recordarte que no perteneces. Lo aprendió la primera vez que fue a la escuela con los zapatos rotos y nadie se sentó a su lado. Lo aprendió cuando su abuela Magdalena llegaba a casa con las manos ásperas y los pies cansados después de cocinar todo el día en casas ajenas, y aún así encontraba fuerzas para sonreírle y preguntarle cómo le había ido. Y lo estaba aprendiendo de nuevo esa noche, sentada en el restaurante más elegante que había pisado en su vida, rodeada de personas que usaban cubiertos de plata con una naturalidad que a ella le parecía casi de otro mundo. El lugar se llamaba Le Doré. Las lámparas de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales. Las mesas tenían manteles tan blancos que parecían recién nevados. Y el murmullo de las conversaciones a su alrededor sonaba como un idioma que ella reconocía pero que nadie le había enseñado a hablar. El idioma de los que nunca han tenido que preocuparse por nada. Sebastián le apretó la mano por debajo de la mesa. «¿Todo va a estar bien?», murmuró sin mirarla, con esa voz baja que él usaba cuando en realidad no estaba tan seguro de lo que decía. Renata no respondió. Asintió apenas, con una sonrisa pequeña que guardaba más cosas de las que mostraba. Llevaba semanas preparándose para esta noche, semanas eligiendo qué decir, cómo sentarse, cómo mirar, semanas convenciéndose de que el amor era suficiente razón para enfrentar lo que sea. Pero nadie te prepara para la mirada de don Armando Villanueva cuando la dirige hacia ti por primera vez. Don Armando llegó al restaurante con esa clase de presencia que no necesita anunciarse. Era el tipo de hombre que entraba a un lugar y sin decir una sola palabra, lograba que todos voltearan a verlo. Alto, de cabello plateado perfectamente peinado, con una postura que hablaba de décadas de decisiones tomadas sin pedirle opinión a nadie. Detrás de él, doña Consuelo, su esposa, elegante, serena, con una sonrisa que Renata tardaría en descubrir que era una máscara perfectamente entrenada. Y junto a ellos, Isabela, la hermana de Sebastián, más joven que sus padres, pero con los mismos ojos calculadores de su padre. Observaba todo sin decir mucho. Renata sintió su mirada desde el otro lado del salón, antes incluso de que se saludaran. Los saludos fueron cordiales en la superficie. Besos en la mejilla que no llegaban del todo. Sonrisas que duraban exactamente lo necesario. Don Armando le estrechó la mano a Renata con la misma energía con la que firmaría un documento de trámite. Rápido, sin mirarla realmente. «Sebastián nos habló mucho de ti», dijo doña Consuelo mientras se acomodaba en su silla, abriendo la carta del menú como si la conversación ya hubiera terminado. «Cosas buenas, espero», respondió Renata con calma. Nadie contestó. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue el tipo de silencio que pesa. La cena comenzó, y con ella, la primera prueba. Don Armando pidió en francés, sin necesidad, sin explicación, como quien enciende la luz de un cuarto para ver quién se queda ciego. El mesero respondió en el mismo idioma, y el hombre asintió con satisfacción, sin dejar de observar a Renata por el rabillo del ojo. Sebastián pidió lo que le señaló su padre. Doña Consuelo hizo lo mismo. Isabela ordenó con una sola palabra, distraída. Cuando el mesero llegó al lugar de Renata, ella miró la carta. Estaba escrita en francés y español. Tomó su tiempo. Eligió con cuidado. Pidió en español, con voz tranquila. Don Armando levantó apenas las comisuras de los labios. No era una sonrisa. Era otra cosa. ¿Trabaja en algo actualmente?, preguntó, dirigiéndose a Sebastián como si Renata no estuviera presente. Sebastián abrió la boca, pero Renata fue más rápida. «Tengo un taller artesanal», dijo. «Bordados a mano. Trabajo con diseñadores independientes y algunos pedidos internacionales». Don Armando la miró entonces, por primera vez de verdad. «¡Qué interesante!», dijo. Y en esa sola palabra había un mundo entero de condescendencia. Doña Consuelo tomó su copa de vino sin decir nada. Isabela bajó la vista hacia su plato.
Y Sebastián apretó su servilleta sin hacer nada. Los platos llegaron uno a uno, hermosos como cuadros que nadie quiere manchar. Renata comió despacio, con cuidado. Cada movimiento calculado, cada gesto medido. Por dentro, sin embargo, sentía algo que conocía bien. Esa sensación de estar siendo evaluada por personas que ya tomaron su decisión antes de que abrieras la boca. La conversación fluyó durante un rato por territorios seguros. Negocios, viajes, una propiedad que la familia tenía en algún lugar al sur. Nombres de personas que Renata no conocía, mencionados con la familiaridad de quien da por sentado que todos saben de quién habla. Ella escuchaba, sonreía cuando era necesario. Respondía cuando le preguntaban, que no era seguido. Fue durante el segundo tiempo cuando don Armando se inclinó levemente hacia Consuelo y dijo algo en francés. Algo dicho en voz baja, pero no tanto. Lo justo para que llegara al otro lado de la mesa. Renata lo escuchó. Lo entendió, cada palabra, pero no dijo nada. Bajó los ojos hacia su plato y respiró despacio, de la misma manera en que su abuela Magdalena le había enseñado a respirar cuando algo dolía. Profundo, por la nariz, sin que nadie se diera cuenta. Bonita, sí, pero ¿de dónde viene ella, Consuelo? Eso no se cambia con un vestido. Doña Consuelo respondió en el mismo idioma, con una sonrisa apenas perceptible. Sebastián siempre fue demasiado sentimental. Don Armando soltó una pequeña carcajada. Discreta, suficiente. Isabela no reía. Miraba su copa. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el mantel, como si contara algo por dentro. Sebastián no entendía francés. Nunca lo había aprendido, a pesar de que su padre lo hablaba con fluidez desde que era niño. Eso siempre le había parecido a Renata una ironía extraña. El hijo del hombre que usaba el francés como escudo, creciendo sin esa armadura. ¿De qué hablan?, le preguntó Sebastián a su padre, con una sonrisa inocente. De los vinos, respondió don Armando sin parpadear. Nada importante. La noche avanzó y con ella, la temperatura invisible de la mesa. Don Armando hacía preguntas que no eran preguntas. Eran mediciones. ¿Dónde había estudiado Renata? ¿Su familia era de la ciudad? ¿El taller era propio o rentado? Cada respuesta de Renata era recibida con un movimiento de cabeza que significaba exactamente lo que él quería que significara. Ya veo, exactamente lo que pensaba. Renata respondía con la misma voz de siempre. Firme, sin adornos, sin pedir disculpas por ninguna de sus respuestas. Mi abuela me enseñó que el trabajo hecho con las manos tiene un valor que no siempre se mide con dinero, dijo en un momento, sin que nadie se lo hubiera preguntado directamente, pero respondiendo a todo lo que flotaba sin decirse en el aire. Don Armando la miró. «Qué filosofía tan humilde», respondió, y volvió a reírse. Esta vez un poco más fuerte. Esta vez mirando a su esposa, incluyéndola en el chiste que nadie más debía entender. Excepto que alguien sí entendía. Renata pensó en Magdalena. La recordó como siempre la recordaba en los momentos difíciles, de pie, frente a una estufa enorme en una cocina ajena, con el cabello recogido, tarareando algo que Renata nunca pudo identificar del todo. Cocinó toda su vida para familias que viajaban por el mundo, que recibían diplomáticos en sus casas, que hablaban 3 idiomas en la misma cena como quien cambia de canal. Y Magdalena, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo enseñara en ninguna escuela, aprendió a entender. Primero el francés, porque era el que más se hablaba en las casas donde trabajó durante años. Después algo de italiano, algo de inglés. No para presumirlo, no para impresionar a nadie, sino porque entender lo que dicen los demás, le decía siempre, es la única forma de no quedarse indefensa en un mundo que no fue hecho para ti. Mija, el conocimiento no ocupa lugar. Aprende todo lo que puedas, de donde puedas. Un día lo vas a necesitar y no vas a saber de dónde viene. Renata tenía esas palabras grabadas en algún lugar del pecho donde las cosas importantes no se olvidan. Magdalena le había enseñado el francés con paciencia infinita, durante las tardes que pasaban juntas cuando Renata era niña. No con libros, con canciones, con frases de las películas que veían, con las palabras que Magdalena había guardado durante décadas de escuchar en silencio. Nadie lo sabía, ni Sebastián, ni nadie en esa mesa.
El postre llegó acompañado de una conversación que don Armando dirigió completamente hacia su hijo. Planes de expansión del negocio familiar. Una reunión importante que tenían en días. El futuro que él había trazado para Sebastián desde antes de que el muchacho supiera que tenía un futuro trazado. Renata escuchaba. Observaba a Sebastián asentir, responder con monosílabos, moverse incómodo en su silla cada vez que su padre hablaba de lo que se espera de él. Había algo en esa dinámica que le apretaba el corazón. Sebastián era un hombre bueno. Renata lo sabía, pero era también un hombre que todavía no había terminado de crecer dentro de la sombra de su padre. Y esa noche, esa sombra era enorme. Fue entonces cuando don Armando se recostó en su silla, tomó su copa, y mirando a Renata con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que no era amable, dijo en voz alta, en español, por primera vez dirigiéndose a ella directamente. «Dime, Renata, ¿qué le puedes ofrecer tú a mi hijo?» El salón no se detuvo. Las otras mesas siguieron con sus conversaciones. Las lámparas de cristal siguieron brillando. Pero en esa mesa, el tiempo hizo algo extraño. Sebastián abrió la boca. La cerró. Doña Consuelo no levantó la vista de su copa. Isabela, por primera vez en toda la noche, miró directamente a Renata. Y en esa mirada había algo que Renata no supo leer todavía. No era crueldad. Era otra cosa. Algo parecido a la espera. Renata dejó su cuchara sobre el plato despacio. Se limpió la comisura de los labios con la servilleta de tela. Levantó los ojos hacia don Armando con una calma que no era indiferencia, sino algo mucho más profundo. Y justo cuando iba a responder, el teléfono de don Armando vibró sobre la mesa. Lo miró. Frunció el ceño levemente. «Disculpen», dijo, y se levantó alejándose unos pasos. La pregunta quedó flotando en el aire como humo, sin respuesta. Por ahora. Sebastián la miró, aliviado y avergonzado al mismo tiempo. «Lo siento», susurró. Renata lo miró y algo en su expresión lo detuvo antes de que siguiera hablando. No era enojo lo que había en los ojos de Renata. Era una decisión que acababa de tomar. Mientras don Armando hablaba por teléfono de espaldas a la mesa, Isabela se inclinó levemente hacia Renata, tan cerca que nadie más podía escuchar. «Ten cuidado esta noche», dijo en voz baja, casi sin mover los labios. «Mi padre todavía no ha empezado». Renata la miró. Isabela ya había vuelto a su postura de siempre, copa en mano, ojos al frente, como si no hubiera dicho nada, como si esas palabras nunca hubieran existido, pero existían, y Renata las guardó en ese mismo lugar donde guardaba todo lo que algún día iba a necesitar. Don Armando Villanueva regresó a la mesa. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco, con un movimiento lento, casi ceremonioso. Se acomodó en su silla, tomó su copa, y antes de beber, miró a Renata de una manera diferente a todas las anteriores de esa noche. No era curiosidad, no era desdén, era confirmación, como si esa llamada le hubiera entregado exactamente lo que necesitaba saber. Renata lo sintió antes de entenderlo. Había algo en el aire de esa mesa que había cambiado mientras él estuvo de espaldas, algo que pesaba diferente. «Disculpen la interrupción», dijo don Armando con una calma que era casi amable. «Asuntos que no pueden esperar». Sebastián asintió. Doña Consuelo sonrió hacia su copa. Isabela no se movió. Y la pregunta que había quedado flotando, «¿Qué le puedes ofrecer tú a mi hijo?», regresó al centro de la mesa sin que nadie la nombrara. Don Armando no la repitió. No necesitó hacerlo. En cambio, recostándose levemente hacia atrás con la copa entre los dedos, dijo algo que nadie esperaba. «Renata, cuéntame de tu familia». Una pregunta simple, demasiado simple. El tipo de pregunta que solo hacen las personas que ya conocen la respuesta y quieren ver cómo la construyes tú. Sebastián levantó la vista. Algo en su expresión cambió, apenas perceptible, como una sombra cruzando una pared. Renata respiró. «Mi abuela me crió», respondió con voz tranquila. «Ella fue todo para mí». «¿Solo la abuela?» Don Armando inclinó la cabeza levemente. «Sí». «¿Y sus padres?» «Fallecieron cuando era pequeña». Una pausa. «Qué difícil», dijo don Armando. Y en esas dos palabras no había compasión. Había algo que se parecía peligrosamente a satisfacción. Doña Consuelo bajó la vista hacia el mantel. Isabela cerró los ojos un segundo, tan breve que nadie más lo notó. Nadie excepto Renata,
que en ese momento entendió que lo que venía no iba a ser una pregunta más. La abuela trabajaba en casas ajenas, ¿verdad?, continuó don Armando, con esa voz suave que usaba para las conversaciones que en realidad eran otra cosa. Renata no parpadeó. Fue cocinera toda su vida. Y lo hizo con más dignidad que muchas personas que nunca tuvieron que trabajar para nadie. Don Armando asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Por supuesto, dijo. El trabajo honesto siempre merece respeto. Pero entonces se inclinó levemente hacia adelante y, bajando apenas la voz, añadió: Lo que me pregunto, Renata, es si Sebastián entiende completamente el contexto del que vienes. Los dos contextos, quiero decir. El silencio que cayó sobre la mesa fue de otro tipo, más pesado, con bordes. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué contexto, papá? Don Armando lo miró. Luego miró a Renata, y en ese movimiento de ojos había una conversación entera que ninguno de los dos había pedido tener en público. Nada que no pueda hablarse en otro momento, respondió, tomando su copa con serenidad. Entre familia. Renata escuchó esas dos palabras y supo, con la misma claridad con la que había entendido cada frase en francés esa noche, que esa llamada telefónica no había sido sobre negocios. Había sido sobre ella. Fue Isabela quien rompió el silencio. Papá, dijo, con una voz que era firme sin ser agresiva. ¿Podemos disfrutar la cena? Don Armando la miró. Una mirada larga, como la de quien evalúa hasta dónde puede llegar antes de que algo se rompa. Por supuesto, respondió finalmente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La conversación giró. Los temas cambiaron. Doña Consuelo habló de una exposición de arte que había visitado. Don Armando hizo un comentario sobre el servicio del restaurante. Sebastián intentó 2 veces entrar en la conversación con algo que incluyera a Renata, y las 2 veces fue interceptado con amabilidad quirúrgica. Renata comía despacio, escuchaba, guardaba y esperaba. El momento llegó cuando menos se anunció. Los postres estaban sobre la mesa, y la conversación había bajado a ese murmullo tibio de las cenas que ya están terminando. Don Armando se excusó para saludar a alguien en otra mesa. Un hombre mayor que lo llamó desde el otro lado del salón con un gesto. Doña Consuelo se levantó para ir al tocador. Sebastián recibió un mensaje en su teléfono y se alejó unos pasos hacia la entrada para responder una llamada, que según dijo, sería breve. Renata y Isabela quedaron solas en la mesa por primera vez en toda la noche. El silencio entre ellas duró exactamente 3 segundos. Fue una investigadora privada, dijo Isabela sin preámbulos mirando al frente. Mi padre contrató a alguien hace semanas para saber todo sobre ti. Eso era la llamada de hace un rato. El informe final. Renata dejó su cuchara sobre el plato sin hacer ruido. ¿Qué clase de informe? Tu historia. Tu abuela. El taller. Las deudas que tuviste cuando lo empezaste. Todo. Renata sintió algo frío recorrerle el centro del pecho. No era miedo. Era algo más parecido a la rabia que todavía no encuentra por dónde salir. ¿Por qué me dices esto?, preguntó con voz baja. Isabela tardó un momento. Cuando habló, su voz tenía una grieta pequeña que no había estado ahí antes. Porque hace años, cuando yo quise casarme con alguien que mi padre no aprobaba, nadie me dijo lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde, respondió. No voy a dejar que te pase lo mismo sin que al menos lo sepas. Renata la miró de frente por primera vez en toda la noche. ¿Qué pasó con esa persona? Isabela sonrió. Fue una sonrisa pequeña y triste, del tipo que solo construyen los años y las cosas que no se pueden deshacer. Se fue, dijo simplemente. Mi padre se encargó de que se fuera. Antes de que Renata pudiera responder, la voz de don Armando volvió al perímetro de la mesa. Regresaba del saludo, con el hombre mayor a su lado, presentándolo a los presentes con esa naturalidad de quien siempre está construyendo algo aunque parezca que solo está conversando. Isabela ya había vuelto a su postura de siempre. Copa en mano, ojos al frente. Sebastián regresó minutos después con una expresión que Renata no supo leer de inmediato. Algo había cambiado en su cara. Una tensión alrededor de los ojos que antes no estaba. Se sentó. No dijo nada. Don Armando se despidió del hombre mayor y volvió a la mesa con paso tranquilo. Se acomodó. Miró a su hijo. Y entonces dijo, en español, con la serenidad de quien lleva semanas preparando una frase. ¿Ya hablaste con el licenciado Peralta?
Sebastián levantó la vista. Hoy me mandó el mensaje, respondió en voz baja. Bien, dijo don Armando sin mirar a Renata. Es importante que eso quede definido antes de fin de mes. Renata no sabía quién era el licenciado Peralta. No sabía qué tenía que quedar definido. Pero había algo en la forma en que Sebastián evitó mirarla después de esa pregunta que le dijo más que cualquier respuesta. ¿De qué hablan?, preguntó ella directamente. Sebastián abrió la boca. Es un tema de la empresa, dijo don Armando, antes de que su hijo pudiera responder. Nada que tenga que ver con esta noche. Y en ese instante, Renata tomó una decisión. Se levantó de la mesa, con calma, sin drama, con la misma dignidad con la que había estado sentada durante horas. «Voy un momento», dijo simplemente, y caminó hacia el pasillo del fondo sin esperar respuesta. El pasillo del restaurante era largo y silencioso, separado del salón por una puerta de madera oscura. Lámparas pequeñas en las paredes. El murmullo de la cena quedaba atrás como algo lejano. Renata se detuvo. Cerró los ojos un momento. Pensó en Magdalena. La imaginó como siempre, de pie, con las manos trabajadas, con esa manera de estar en el mundo que nunca pedía permiso, pero tampoco levantaba la voz. Magdalena, que había aprendido a entender lo que decían los demás cuando creían que nadie escuchaba, que le había enseñado a Renata que el verdadero poder no está en responder siempre, sino en saber cuándo responder. Mija, no toda batalla se gana el mismo día que empieza. Algunas se ganan después, cuando el otro ya bajó la guardia. Renata abrió los ojos. Escuchó pasos detrás de ella. Era Isabela. Se detuvo a su lado sin decir nada por un momento. Las dos mujeres miraron el pasillo vacío como si estuvieran viendo algo que las demás personas del restaurante no podían ver. «Sebastián te quiere», dijo Isabela finalmente. «Eso es real. Pero mi padre lleva semanas construyendo algo. Y cuando mi padre construye algo, Sebastián termina cediendo. Siempre lo ha hecho». «¿Qué es lo que está construyendo?», preguntó Renata. Isabela dudó. «Va a pedirle que elija», respondió. «Entre tú y la empresa. Lo va a presentar como una decisión de negocios, como algo lógico, inevitable. Pero en realidad es lo de siempre. Mi padre no soporta no controlar lo que pasa dentro de su familia». Renata procesó eso en silencio. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué me ayudas?». Isabela la miró. «Porque alguien debió ayudarme a mí», respondió con una voz que no pedía lástima, solo decía la verdad. «Y porque estoy cansada de ser parte de una mesa donde siempre se hace daño a quien menos lo merece». Un silencio. Afuera, en el salón, las lámparas de cristal seguían brillando. Los cubiertos seguían sonando contra la porcelana. Don Armando Villanueva seguía sentado en su silla con esa postura de quien ha ganado siempre, y no tiene ninguna razón para creer que esta noche va a ser diferente. Renata miró hacia la puerta de madera oscura, y entonces, desde adentro, atravesando la puerta como si el salón entero se hubiera quedado en silencio solo para que ella pudiera escuchar, llegaron las voces. La de don Armando, la de doña Consuelo. «En français. Elle ne convient pas à notre famille, Consuelo. Jamais. Une fille sans nom, sans argent, sans avenir. Sebastián mérite mieux que la pitié. No le conviene a nuestra familia, Consuelo. Jamás. Una chica sin apellido, sin dinero, sin futuro. Sebastián merece algo mejor que la lástima». Y la respuesta de doña Consuelo, suave, como siempre. «Il finira par comprendre. Les garçons finissent toujours par écouter leur père. Él terminará por entender. Los hijos siempre terminan escuchando a su padre». Renata escuchó cada palabra. Las entendió todas. Y algo en su interior, algo que había estado quieto y paciente durante horas, terminó de tomar la forma que necesitaba. No era rabia, era claridad. La misma claridad que su abuela Magdalena le había descrito una vez, cuando Renata era niña, y le preguntó cómo sabía cuándo era el momento de hablar. «Cuando ya no te quede nada que perder, mija. Ese es el momento, porque ahí es cuando las palabras salen limpias». Isabela la miraba. «¿Escuchaste?», preguntó en voz baja. Renata no respondió de inmediato. Volvió a mirar la puerta del salón. Al otro lado estaba don Armando con su copa y su certeza. Estaba Sebastián con su silencio y su duda. Estaba una mesa llena de personas que habían decidido quién era ella antes de que abriera la boca. Y estaba el francés, su francés.
El que Magdalena le había regalado tarde a tarde, canción a canción, con manos ásperas y amor infinito. «Volvamos», dijo Renata. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Isabela la miró un segundo más, y en sus ojos había algo que en toda la noche no había estado: esperanza. Las dos mujeres caminaron de regreso hacia la puerta de madera oscura, y Renata Solís, bordadora, nieta de Magdalena, mujer sin apellido ilustre ni dinero heredado, empujó esa puerta con la misma calma con la que se empuja una puerta que uno sabe que no va a volver a cerrar de la misma manera. El momento que había estado esperando toda la noche acababa de llegar. Renata empujó la puerta. El salón la recibió con todo lo que había dejado atrás: las lámparas encendidas, el murmullo de las otras mesas, el olor a comida fina y a conversaciones que cuestan dinero. Todo igual, todo exactamente igual, excepto ella. Algo había cambiado en el corredor. Algo que no tenía nombre todavía, pero que ocupaba espacio en su pecho con una solidez que no había sentido en toda la noche. No era valentía en el sentido que la gente imagina, esa cosa ruidosa y repentina. Era algo más parecido a la calma que llega cuando una persona finalmente deja de tenerle miedo a lo que ya sabe que es verdad. Caminó de regreso a la mesa con paso tranquilo. Se sentó. Dobló su servilleta sobre el regazo y levantó los ojos hacia don Armando Villanueva con una expresión que él no supo leer de inmediato, porque no era la expresión que había visto en ella durante toda la noche. No era contención, no era incomodidad, no era la mirada de alguien que está aguantando. Era la mirada de alguien que ya tomó su decisión. Don Armando sostenía su copa con la facilidad de quien lleva toda la vida sintiéndose dueño de cada cuarto en el que entra. Miró a Renata un segundo. Luego desvió la vista hacia Isabela, que acababa de sentarse también, y algo en su expresión se tensó apenas, tan brevemente que solo alguien que lo conociera muy bien podría haberlo notado. Doña Consuelo acomodó su servilleta. Sebastián miraba a Renata con esa mezcla de alivio y culpa que lo había acompañado durante toda la noche. «¿Todo bien?», le preguntó en voz baja. «Todo bien», respondió ella. Y era verdad, pero no de la manera que él pensaba. Fue don Armando quien rompió el silencio. Lo hizo con la naturalidad de siempre, retomando el control de la mesa como quien recoge algo que se le cayó y que le pertenece. «Renata», dijo con una voz que pretendía ser cordial y que llevaba adentro la misma carga de siempre, «quiero ser honesto contigo. Creo que te lo mereces». Sebastián se tensó. Isabela no se movió. Renata lo miró. «Honesto», repitió ella sin inflexión. Solo la palabra, de vuelta al aire. «Sí». Don Armando asintió, como si ella hubiera pedido que continuara. «Mira, no tengo nada en contra de ti como persona. Estoy seguro de que eres una joven trabajadora, esforzada, con buenas intenciones». Hizo una pausa que no era para respirar, sino para que las palabras siguientes cayeran con más peso. «Pero Sebastián tiene responsabilidades. Una empresa familiar que representa décadas de trabajo. Un apellido que carga con compromisos que van mucho más allá de los sentimientos de un momento». «Papá», dijo Sebastián, con una voz que quería ser firme, «déjame terminar, hijo». Y Sebastián, como siempre, se detuvo. Don Armando volvió a mirar a Renata. «Lo que intento decir, con todo el respeto del mundo, es que hay cosas que no se resuelven con amor. Hay mundos que simplemente no están hechos para mezclarse. No es un juicio, es una realidad». El salón seguía igual. Otras mesas, otras conversaciones, otras vidas que no sabían lo que estaba pasando a pocos metros. Renata dejó pasar 3 segundos antes de responder. 3 segundos que en esa mesa se sintieron como mucho más. «¿Puedo preguntarle algo, don Armando?». Él abrió la mano con un gesto que significaba adelante. «¿Qué mundo es ese al que usted pertenece?», preguntó ella con una calma que no era agresiva, sino genuinamente curiosa. «Porque el francés que habla con tanta fluidez, ¿dónde lo aprendió?». Una pausa. Don Armando arqueó una ceja. «Estudié en Europa», respondió, con un tono que dejaba claro que no entendía hacia dónde iba la pregunta, pero que tampoco iba a permitir que lo desestabilizara. «¿En qué ciudad?». «París, entre otras». Renata asintió despacio. «Belleville», dijo en francés perfecto, sin anunciarlo, sin preparación, con la misma naturalidad con la que uno dice buenos días. «Hermosa ciudad».
El silencio que cayó sobre la mesa fue de un tipo completamente diferente a todos los anteriores. Doña Consuelo levantó la vista. Isabela contuvo la respiración. Sebastián miró a Renata como si estuviera viendo a alguien que conocía y no conocía al mismo tiempo. Y don Armando Villanueva, por primera vez en toda la noche, no supo exactamente qué hacer con su cara. Renata no sonrió, no celebró. No hizo nada de lo que él habría esperado si hubiera imaginado este momento. Solo continuó, en español, con la misma voz de siempre. Mi abuela cocinó durante décadas en casas de familias que venían de otros países, franceses entre ellos. Aprendió su idioma en las cocinas de esas casas, sin escuela, sin dinero para clases, sin nadie que le enseñara formalmente. Solo escuchando, solo prestando atención. Y luego me lo enseñó a mí, tarde a tarde, con la misma paciencia con la que hacía todo. Nadie interrumpió. Así que cuando usted y doña Consuelo hablaban esta noche creyendo que nadie los entendía, dijo Renata, y su voz no subió ni un tono. Los entendía yo, cada palabra. Doña Consuelo dejó su copa sobre la mesa con un movimiento que intentó ser controlado, y que llegó un segundo tarde. Don Armando la miró a ella, luego a Renata. Sus labios se abrieron levemente, se cerraron. Renata, dijo Sebastián con una voz que mezclaba la sorpresa con algo que se parecía peligrosamente al orgullo. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque nunca fue relevante, respondió ella con suavidad. Hasta esta noche. Isabela fue la primera en moverse. Tomó su copa, bebió despacio, y sobre el borde del cristal sus ojos encontraron los de su padre con una expresión que llevaba años guardada. Don Armando procesaba. Era un hombre acostumbrado a controlar cada conversación, cada mesa, cada silencio. Pero ahora estaba frente a algo que su dinero no había podido anticipar, ni su investigadora privada había incluido en ningún informe. Porque nadie le había preguntado a Magdalena qué le había enseñado a su nieta. Nadie se había molestado en preguntarlo. Entonces, dijo don Armando finalmente recuperando una parte de su compostura, no toda. Escuchó conversaciones privadas. Escuché lo que usted eligió decir en una mesa compartida, respondió Renata. Si era privado, había formas más discretas de decirlo. Otro silencio. Doña Consuelo tenía los ojos fijos en el mantel. Sus dedos, siempre tan quietos, se habían detenido sobre el borde de la mesa, de una manera que delataba lo que su expresión intentaba esconder. «Ce n'est pas ce que je voulais dire», dijo don Armando, en francés, casi sin darse cuenta. Como un reflejo. No era eso lo que quise decir. Renata respondió sin pausar, en el mismo idioma, con una pronunciación que no tenía nada que envidiarle a la de él. «Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement?» Entonces, ¿qué fue exactamente lo que quiso decir? El tenedor de doña Consuelo tocó el plato. Isabela bajó su copa despacio, con mucho cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco interrumpiera algo que llevaba años esperando ver. Sebastián no respiraba. Y don Armando Villanueva, el hombre que había entrado a ese restaurante con la certeza absoluta de quien sabe cómo termina cada historia que él mismo escribe, se quedó en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez en la noche, ninguna de las que tenía era suficiente. Fueron 10 segundos. 10 segundos en los que el salón siguió girando a su alrededor, ajeno, indiferente, con sus lámparas y sus cubiertos y sus otras vidas. 10 segundos que en esa mesa valieron más que toda la conversación anterior. Fue Sebastián quien habló. «Papá», dijo, y esta vez su voz no temblaba. «Creo que nos debemos una conversación diferente. Todos». Don Armando lo miró, lo estudió. Y en esa mirada había algo que no era enojo, aunque quisiera parecerlo. Era algo más cercano a la evaluación que hace un hombre cuando de repente descubre que el tablero no está donde creía. «Esta no es la conversación para este lugar», respondió don Armando con una voz que había bajado de tono. «Tienes razón», dijo Renata. Todos la miraron. «Esta conversación merece otro espacio». Se puso de pie con la misma calma con la que había hecho todo esa noche. Sin prisa, sin drama. «Pero antes de que cambiemos de lugar, quiero que sepa algo, don Armando». Él la miró desde su silla. Por primera vez en la noche, ella estaba de pie y él sentado, y esa geometría simple cambió algo en el aire de la mesa. «No vine aquí a pedir permiso para existir», dijo Renata.
Vine porque Sebastián me importa y quería conocer a su familia. Eso es todo. No vengo a competir con un apellido ni a justificar de dónde vengo. Vengo de las manos de una mujer que trabajó toda su vida con dignidad. Y eso no es algo de lo que tenga que disculparme. Pausa. Y si usted cree que el francés que habla es lo que lo separa de personas como yo, esta noche quedó demostrado que ese argumento tiene menos solidez de la que creía. Don Armando no respondió. No porque no pudiera, sino porque, en ese salón, con esas lámparas y esos manteles blancos, y esas personas ajenas que seguían con sus propias cenas, sin saber lo que acababa de ocurrir a esa mesa, cualquier respuesta que diera iba a llegar tarde. Y él lo sabía. Isabela se levantó también. No dijo nada. Solo se puso de pie al lado de Renata con la sencillez de quien lleva tiempo eligiendo un bando, y finalmente lo hace en voz alta. Doña Consuelo abrió la boca. La cerró. Sebastián se levantó despacio. Miró a su padre, y en esa mirada había años de preguntas sin respuesta, años de asentir cuando quería decir otra cosa, años de dejar que esa sombra enorme lo cubriera sin protestar. «Papá», dijo, «hablamos mañana», y se paró al lado de Renata. Don Armando Villanueva quedó sentado en su silla, con su copa, con su apellido, con su certeza de que el mundo funciona de la manera en que él aprendió que funciona. Solo que esta noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie en esa mesa estaba dispuesto a confirmarle que tenía razón. Salieron los tres juntos, Renata, Sebastián e Isabela. El aire de la noche los recibió afuera del restaurante como algo limpio después de horas adentro. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. El ruido sordo del tráfico llenaba el silencio que los tres necesitaban sin saber cómo pedirlo. Sebastián caminó unos pasos y se detuvo. Se giró hacia Renata. «¿Cuánto tiempo llevas hablando francés?», preguntó. «Desde que era niña», respondió ella. «Mi abuela me lo enseñó». Él procesó eso un momento. Luego, en su cara, algo que había estado tenso durante horas se aflojó despacio. «¿Por qué nunca?». «Porque no era algo que necesitara demostrar», lo interrumpió ella con gentileza. «Hasta que lo fue». Sebastián asintió, lentamente, como alguien que acaba de entender varias cosas al mismo tiempo. Isabela los miraba desde unos pasos atrás, con los brazos cruzados y esa sonrisa pequeña y triste que Renata ya conocía. «¿Qué pasa con el licenciado Peralta?», preguntó Renata, mirando a Sebastián directamente. Él no respondió de inmediato, y ese silencio le dijo todo. «Sebastián», dijo ella con voz tranquila pero firme, «necesito que me digas qué está pasando. No mañana. Ahora». Él la miró, y en sus ojos había algo que Renata reconoció porque lo había visto antes, en otras personas, en otros momentos difíciles. Era el momento exacto en que alguien decide si va a seguir escondiéndose o si va a empezar a ser honesto. Sebastián respiró hondo. «Mi padre contrató al licenciado Peralta para redactar un contrato», dijo despacio. «Un acuerdo que me obligaría a tomar decisiones sobre la empresa que harían muy difícil mantener ciertas cosas en mi vida personal». Renata no dijo nada. «Ciertas personas», corrigió Sebastián, y la miró. El silencio entre los dos duró lo que tenía que durar. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó ella finalmente. Era la pregunta más simple y más importante de toda la noche. Y Sebastián todavía no tenía la respuesta. Eso también era una respuesta. Isabela se acercó. Los miró a los dos. «¿Hay algo más que necesitan saber?», dijo, con una voz que había cambiado de tono. «Sobre mi padre, sobre ese contrato, sobre por qué lleva semanas moviéndose tan rápido». Renata la miró. «¿Qué es?». Isabela dudó un momento. No por miedo a decirlo, sino por el peso de lo que significaba decirlo. «Mi padre está en problemas», respondió. «Problemas reales, financieros. La empresa no está tan bien como aparenta. Y el contrato con el licenciado Peralta no es solo para alejarte a ti, Renata». Miró a su hermano. «Es para proteger los activos familiares antes de que alguien más lo descubra». El ruido de la ciudad siguió igual. Las luces siguieron parpadeando. Pero entre los tres, en esa acera afuera del restaurante Le Doré, algo acababa de cambiar de tamaño. Lo que había empezado como una cena familiar era algo completamente diferente. Y recién estaban empezando a ver sus bordes reales. El departamento de Isabela estaba a pocas cuadras del restaurante.
Era un lugar ordenado y silencioso, con paredes altas y poca decoración. El tipo de espacio que dice más sobre su dueña por lo que no tiene que por lo que tiene. Sin fotografías familiares, sin cuadros heredados, sin ninguno de esos objetos que las familias con dinero colocan en las paredes para recordarle a todos, incluyéndose a sí mismas, de dónde vienen. Solo libros, plantas, luz tenue. Los tres entraron sin hablar mucho. Isabela fue directo a la cocina, encendió la luz, puso agua a calentar. Sebastián se sentó en el borde del sofá con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en un punto del piso que no existía. Renata se quedó de pie un momento, mirando el espacio, sintiendo el contraste entre ese lugar y el salón dorado que acababan de dejar atrás. «Siéntate», le dijo Isabela desde la cocina sin voltear. «Lo que tengo que contarles va a tomar tiempo». Isabela trajo 3 tazas. Las puso sobre la mesa de centro sin ceremonia. Se sentó frente a los dos, cruzó las manos sobre las rodillas y los miró con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y finalmente encontró el lugar donde dejarlo. «La empresa de mi padre», comenzó, «lleva más de 2 años en una situación que él ha estado ocultando. No solo a los socios, a todos, a mi madre, a Sebastián, a mí hasta hace algunos meses». Sebastián levantó la vista. «¿Cuánto tiempo lo sabes tú?» «Desde que encontré documentos que no debía haber encontrado», respondió Isabela. «Estaba buscando unos contratos viejos para un trámite personal. En cambio, encontré estados financieros que no coincidían con lo que mi padre reportaba públicamente. Diferencias grandes, Sebastián, del tipo que no se explican con errores contables». Un silencio. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó él. «Porque primero necesitaba entender qué estaba viendo», dijo ella. «Y porque conoces a nuestro padre. Sin pruebas sólidas, cualquier cosa que yo dijera iba a quedar como una malinterpretación mía, o como algo peor». Sebastián se pasó las manos por el cabello. Renata escuchaba, procesaba, guardaba. «¿Y el licenciado Peralta?», preguntó. Isabela la miró. «Peralta no es solo el abogado de la familia», dijo. «Es el hombre que ha estado ayudando a mi padre a mover recursos de un lugar a otro, para que no aparezcan en los balances oficiales. El contrato que quieren que Sebastián firme no es para proteger la empresa. Es para ponerla a nombre de Sebastián antes de que cualquier investigación externa pueda llegar a mi padre directamente». El silencio que siguió fue de los que pesan físicamente. «Me quiere usar de escudo», dijo Sebastián. «No como pregunta. Como alguien que acaba de escuchar en voz alta algo que su cuerpo ya sabía, pero que su mente se había negado a ordenar». «Sí», respondió Isabela. Renata dejó su taza sobre la mesa. Había algo que llevaba minutos moviéndose dentro de ella. Una incomodidad que no era miedo, sino reconocimiento. Como cuando escuchas una canción que no recuerdas haber aprendido, pero que tus labios conocen de memoria. «Isabela», dijo despacio, «¿cuánto tiempo lleva tu padre con esta situación?» «Los primeros problemas comenzaron hace varios años», respondió Isabela, «pero se aceleraron en los últimos 2 o 3. ¿Recuerdas si en ese periodo tuvo algún conflicto con alguien externo? ¿Algún proveedor? ¿Algún socio que se retirara de repente?» Isabela frunció el ceño levemente. «Hubo un par de situaciones», dijo. «¿Por qué?» Renata no respondió de inmediato. Se levantó. Caminó hacia la ventana y miró la calle de abajo. Las luces, el movimiento lento de una ciudad que no sabía nada de lo que estaba pasando en ese departamento. «Mi abuela Magdalena trabajó en muchas casas», dijo, sin darse la vuelta. «Familias con dinero, con influencia, familias que recibían personas importantes y que hablaban sin cuidado porque había alguien en la cocina que, según ellos, no entendía nada». Sebastián la miraba. «Ella anotaba cosas», continuó Renata. «No por mala intención. Lo hacía desde siempre, desde que era joven. Decía que escribir era su forma de no olvidar, que era la única manera que tenía de demostrar, aunque fuera para ella sola, que había estado ahí, que había vivido esas cosas, que no era invisible». Se giró hacia Isabela. «Antes de morir me dejó una caja. Cartas, cuadernos, papeles que yo nunca terminé de revisar porque me dolía demasiado abrirlos. Los tengo guardados desde entonces». El departamento estaba completamente en silencio. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Isabela, con voz cuidadosa. «Porque el apellido Villanueva aparece en uno de esos cuadernos», respondió Renata. «Lo vi hace tiempo.
No le di importancia porque no tenía contexto. Ahora sí lo tengo. Sebastián se puso de pie. Renata, dijo, y su voz tenía una textura diferente. ¿Estás diciendo que tu abuela conocía a mi familia? Estoy diciendo que tu apellido está escrito en el cuaderno de mi abuela, respondió ella. No sé qué significa todavía, pero esta noche tu padre me investigó a mí. Y ahora me pregunto si lo que buscaba no era solo saber quién soy, sino asegurarse de que yo no supiera algo que ella supo. El silencio que cayó en ese momento fue diferente a todos los anteriores de la noche. Isabela se levantó despacio. Fue a su cuarto. Regresó con una carpeta de color marrón, gastada en las esquinas, con papeles que asomaban por los bordes de manera que dejaba claro que había sido abierta muchas veces. La puso sobre la mesa. «Esto es lo que encontré», dijo. «Llevo meses reuniendo copias de documentos. Sin que mi padre lo sepa». Renata y Sebastián se acercaron. Las páginas eran estados de cuenta, correos impresos, anotaciones a mano. Isabela fue pasando cada una con la precisión de quien las ha revisado tantas veces que ya no necesita leerlas para explicarlas. «Aquí», señaló una hoja, «hay una transferencia a una empresa que no existe formalmente. El nombre es Comercializadora Belfort. Aparece 3 veces en diferentes períodos». Renata se quedó inmóvil. «Belfort», repitió en voz baja. «¿Lo conoces?», preguntó Isabela. Renata tardó un momento. «Mi abuela mencionaba ese nombre», dijo. Lo escribió en su cuaderno junto al apellido Villanueva. «Yo pensé que era el nombre de alguna familia para quien había cocinado en algún momento. Nunca imaginé que fuera una empresa». Sebastián miraba los papeles sin tocarlos. «¿Qué significa eso?», preguntó. «No lo sé todavía», dijo Renata. «Pero sí sé que mi abuela notó algo. Y sé que las personas que notan cosas en casas ajenas generalmente lo hacen porque algo no estaba bien». El teléfono de Sebastián vibró sobre la mesa. Los 3 lo miraron. La pantalla mostraba una sola palabra: papá. Nadie habló durante 2 segundos. Sebastián tomó el teléfono. Respiró. Contestó. «Dime». La voz de don Armando llegó desde el otro lado, clara y controlada, sin rastro de lo que había pasado en el restaurante, como si esa escena perteneciera a otro tiempo y él ya hubiera decidido cómo reescribirla. «Necesito que vengas a casa mañana temprano», dijo. «Hay documentos que requieren tu firma. Es urgente». Sebastián miró a Isabela, luego a Renata. «¿Qué documentos, papá?» «Los que ya sabes. No es una conversación para el teléfono». Un silencio breve. «Mañana hablamos», respondió Sebastián, y cortó la llamada. Lo dejó sobre la mesa con un movimiento lento, como si pesara más de lo que debía. «Si firmo eso», dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «quedo expuesto a todo lo que él hizo. Legalmente». «Sí», confirmó Isabela. «¿Y si no firmo?» «Va a buscar otra manera», dijo ella. «Siempre la encuentra». Sebastián se recostó en el respaldo del sofá y miró el techo. En su cara había algo que Renata reconoció porque lo había visto en otras personas que querían mucho a alguien que no lo merecía del todo. El agotamiento de amar con lealtad a quien usa esa lealtad como herramienta. «¿Qué tan graves son los problemas de la empresa?», preguntó. Isabela tardó en responder. Eso ya era una respuesta. «Graves», dijo finalmente. «Del tipo que si alguien externo presentara evidencia suficiente ante las autoridades correctas, las consecuencias serían mayores que cualquier contrato que firmes». Sebastián cerró los ojos un momento. Renata lo observaba. Y en ese momento, mirándolo ahí en el sofá de su hermana con el peso de todo lo que acababa de saber, sintió algo que no esperaba sentir. No lástima, sino comprensión. La diferencia entre las dos era enorme. La lástima mira desde arriba. La comprensión se sienta al lado. «Sebastián», dijo suavemente. Él abrió los ojos. «Nadie te está pidiendo que destruyas a tu padre», dijo. «Pero hay una diferencia entre proteger a tu familia y ser usado por ella. Y creo que en el fondo tú ya sabes cuál de los dos estás haciendo esta noche». Él la miró durante un momento largo. «Tengo miedo», dijo, con una honestidad que era nueva en su voz. «Lo sé», respondió ella. «¿Y tú no?». Renata pensó en Magdalena, en sus cuadernos, en todas las cosas que esa mujer había guardado en silencio durante años con las mismas manos con las que cocinaba y limpiaba y sobrevivía. «Sí», respondió. «Pero mi abuela también tenía miedo,
Y aún así anotó lo que vio. Aún así me lo enseñó todo. Aún así se aseguró de que yo tuviera lo que iba a necesitar aunque ella ya no estuviera para verlo. Un silencio. No puedo dejar de lado lo que ella guardó, continuó Renata. No cuando empieza a tener sentido de esta manera. No cuando hay personas que podrían estar siendo perjudicadas por algo que tal vez ella vio primero que nadie. Isabela la miró con atención. «Los cuadernos», dijo. «¿Los tienes aquí en la ciudad?» «En mi taller», respondió Renata. «En la misma caja donde los puse el día que los traje». «Necesitamos verlos», dijo Isabela. «No esta noche, pero pronto, antes de que mi padre mueva cualquier otra pieza». Renata asintió. Sebastián se levantó. Caminó hasta la ventana donde Renata había estado minutos antes. Miró la calle, las luces, el mismo pedazo de ciudad que ella había mirado. «Toda mi vida», dijo en voz baja, «me convencí de que mi padre era un hombre difícil pero íntegro, que sus métodos eran duros pero que sus razones eran válidas, que el apellido que cargamos era resultado de trabajo real». Nadie lo interrumpió. «Esta noche», continuó, «me enteré de que contrató a alguien para investigar a la mujer que quiero, que planea usarme como escudo legal, y que una mujer que cocinaba en casas ajenas y que murió sin que nadie le prestara atención tal vez supo cosas sobre él que él lleva años intentando que no salgan». Se giró. ¿Qué clase de hombre hace eso? La pregunta no necesitaba respuesta. Todos en ese cuarto ya la tenían. Isabela se levantó, fue a su cuarto por segunda vez, y regresó con algo diferente. Un sobre pequeño, sellado, con una letra que Renata no reconoció. «Esto llegó a mi dirección hace algunas semanas», dijo. «Sin remitente. Adentro hay una sola hoja con 3 nombres y una fecha». Lo abrió. Lo puso sobre la mesa. Renata miró la hoja. El tercero de los 3 nombres era Magdalena Solís, y la fecha marcada era la misma semana en que su abuela había muerto. El cuarto se quedó en silencio absoluto. Renata miró la hoja durante un momento que no tuvo duración medible. Luego levantó los ojos hacia Isabela. «¿Quién envió esto?» «No lo sé», respondió Isabela. «Pero alguien quería que yo lo supiera. Y alguien sabía que tú ibas a llegar a esta mesa». Afuera, la ciudad seguía igual. Pero adentro de ese departamento, lo que había comenzado como una cena familiar había revelado sus verdaderas dimensiones. Y Renata Solís, que había entrado al restaurante Le Doré esa noche sin más armas que su dignidad, y el francés que su abuela le había regalado tarde a tarde, entendía ahora que Magdalena le había dejado algo más que un idioma. Le había dejado una verdad. Y esa verdad estaba esperando en una caja, en su taller, desde el día en que todo terminó, o desde el día en que todo empezó. No durmieron. Ninguno de los 3 habló de eso, pero era evidente. Había cosas que, una vez que tomaban forma en la mente, no dejaban espacio para nada más. El sobre estaba sobre la mesa de Isabela con sus 3 nombres y su fecha, y los 3 lo miraban de la misma manera en que se mira algo que uno necesita entender, pero que todavía no está listo para tocar del todo. Fue Renata quien habló primero. «Necesito ir a mi taller». Sebastián levantó la vista. «¿Ahora? La caja de mi abuela está ahí», respondió. «No voy a poder pensar con claridad en nada de esto, sin abrirla primero». Isabela ya estaba buscando sus llaves. El taller de Renata quedaba en una calle tranquila, en un edificio de fachada sencilla que durante el día tenía luz natural por 3 ventanas grandes orientadas al norte. De noche, con las lámparas internas encendidas, tenía algo de refugio, de lugar que existe fuera del tiempo. Renata abrió con su llave, encendió las luces, y los 3 entraron en ese espacio que olía a hilo, a tela, a algo que no tiene nombre exacto, pero que las personas que trabajan con las manos reconocen de inmediato. Bastidores colgados en la pared, telas dobladas en repisas ordenadas. Una mesa larga en el centro con hilos de colores clasificados en pequeños frascos de vidrio. Y en el rincón del fondo, debajo de una mesa auxiliar, una caja de madera oscura con una tapa que no tenía cerradura. Solo peso. El peso de todo lo que había adentro. Renata se arrodilló frente a ella, la sacó despacio, la puso sobre la mesa de trabajo. Sebastián e Isabela esperaban detrás sin decir nada, con esa discreción que tienen las personas cuando entienden que están presenciando algo que le pertenece a otra. «Mi abuela guardaba todo», dijo Renata,
con la mano sobre la tapa, pero sin abrirla todavía. Decía que la memoria es caprichosa, que las cosas importantes merecen un lugar donde no puedan olvidarse. Abrió la caja. Adentro había varias cosas ordenadas con ese cuidado particular de quien sabe que no estará para explicarlas. Cartas atadas con un listón, fotografías sin fecha al reverso, un rosario, un par de recetas escritas a mano en hojas de cuaderno. Y debajo de todo, 4 cuadernos con pastas de colores diferentes, gastados en las esquinas, con la escritura apretada y pequeña de Magdalena, llenando cada página hasta los bordes. Renata los tomó, los puso sobre la mesa, los abrió uno por uno. El primero tenía fechas antiguas, anotaciones sobre familias, sobre recetas, sobre palabras en otros idiomas que Magdalena había aprendido en el camino. Frases en francés con su traducción al lado. Pequeños diccionarios construidos a mano, página a página, durante años. El segundo era más personal. Pensamientos, reflexiones. La voz de una mujer que no tenía con quién hablar ciertas cosas y que había encontrado en el papel un interlocutor que nunca la interrumpía. El tercero era diferente. Desde la primera página, el tono cambiaba. La letra seguía siendo la misma, pero algo en la presión sobre el papel era distinta. Como si quien escribía lo hiciera con más cuidado, con más conciencia de lo que estaba registrando. Renata lo hojeó despacio, y entonces, a mitad del cuaderno, encontró lo que había intuido que iba a encontrar. El apellido Villanueva aparecía por primera vez en una entrada sin fecha específica, solo marcada con una estación del año. Hoy escuché cosas que no debí escuchar. O quizás sí debí. Quizás por eso estoy aquí. Renata leyó en voz alta para que los otros dos pudieran escuchar. Isabela se acercó a la mesa. Sebastián también. El señor de la casa recibió a 2 hombres en el estudio. Yo estaba en el pasillo de servicio, que comparte una pared delgada con ese cuarto. No entré, pero escuché. Hablaban de dinero que no aparecía en ningún papel oficial. De una empresa que existe en documentos pero no en realidad. Dijeron un nombre varias veces. Belfort. La palabra quedó suspendida en el aire del taller. Renata continuó leyendo. No sé qué es Belfort. No sé si debo preguntar. Sé que no debo. Pero lo escribo aquí, porque si alguna vez alguien necesita saber que esto ocurrió, que ocurrió de verdad, que no fue un sueño ni una confusión, quiero que sepa que hubo alguien que estuvo ahí, que escuchó, que no era invisible aunque ellos creyeran que sí. Sebastián tenía los ojos fijos en el cuaderno. Isabela tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sigue, dijo en voz baja. Renata pasó páginas hasta la siguiente entrada relacionada. Esta sí tenía un marcador. Una tira de tela doblada entre las hojas, del tipo que se usa para bordar. Magdalena la había puesto ahí a propósito. Hoy vino un hombre que no había visto antes. No llegó por la puerta principal. Entró por el jardín de atrás, como quien sabe que no debe ser visto. El señor lo recibió en el estudio también. Esta vez yo no estaba en el pasillo, pero antes de que cerraran la puerta escuché el nombre de una familia. Una familia que conozco, que todo el mundo en este medio conoce. Renata se detuvo. El siguiente renglón tenía el nombre escrito con una letra más firme que el resto. Como si Magdalena hubiera levantado el lápiz antes de escribirlo, tomado aire y decidido que sí, que lo iba a escribir. Villanueva. Sebastián cerró los ojos. Renata continuó. No sé qué relación tienen con lo de Belfort, pero el hombre que entró por el jardín mencionó ese apellido 3 veces. Con urgencia, como quien cobra una deuda o advierte de una consecuencia. Isabela se separó de la mesa. Caminó hacia la ventana del taller y miró la calle oscura sin decir nada durante un momento. Eso encaja, dijo finalmente. Hay una época en los documentos que encontré donde los movimientos de dinero aumentan de manera repentina. No gradual, repentina. Como si algo hubiera generado presión, y mi padre hubiera necesitado mover recursos rápidamente. ¿Cuándo?, preguntó Renata. Isabela se giró. Alrededor de la misma época en que tu abuela escribió eso. El taller estaba completamente en silencio. Afuera, el sonido lejano de un vehículo pasando. Nada más. Renata pasó más páginas. Leyó entradas que hablaban de cosas cotidianas. El trabajo de Magdalena. Palabras nuevas en francés. Pensamientos sobre Renata, sobre su crecimiento, sobre el miedo que sentía de no poder darle suficiente.
Cosas que apretaron algo en el pecho de Renata de una manera que necesitó un momento para controlar. Luego, cerca del final del cuaderno, otra entrada marcada. Esta con un doblez en la esquina de la página, diferente a la tira de tela, más apresurada. Hoy me llamaron aparte, no el señor de la casa, alguien que trabaja para él, un hombre que no me había dirigido la palabra en meses. Me dijo, con esa calma que es más amenazante que cualquier grito, que las personas que saben guardar silencio viven tranquilas. Que las personas que no saben tienen problemas. Renata se detuvo. Sebastián abrió los ojos. No me dijo nada más. No necesitó hacerlo. Entendí. Y esa misma noche escribo esto aquí porque, si algo me pasa, quiero que Renata sepa que no fue descuido, que yo sabía, y que elegí quedarme callada para protegerla a ella, no por miedo a ellos. La última línea de esa entrada era más corta que todas las anteriores. Ojalá nunca necesite leer esto, mija. Pero si lo lees, es porque ya eres suficientemente fuerte para saber la verdad, y para hacer con ella lo que yo no pude. Nadie habló durante un tiempo que ninguno de los tres midió. Renata tenía el cuaderno abierto sobre la mesa con las manos quietas encima, como si necesitara sentir el papel para confirmar que todo era real, que esas palabras existían. Que Magdalena las había escrito, que esa mujer que había pasado su vida en cocinas ajenas, invisible para todos excepto para su nieta, había visto algo que personas con apellidos importantes y empresas con nombre habían creído que nadie vería. Sebastián se acercó. Puso una mano sobre la de Renata sin decir nada. Ella no la retiró. «Mi padre amenazó a tu abuela», dijo él, con una voz que no era suya del todo. Era más pequeña, más honesta que ninguna que Renata le hubiera escuchado antes. «No sé si fue él directamente», respondió Renata, «pero alguien que trabajaba para él sí. Es lo mismo», dijo Sebastián. Renata no respondió, porque era verdad, y porque a veces la verdad no necesita confirmación para quedarse en el cuarto. Isabela regresó a la mesa. Tomó el sobre que había traído consigo desde su departamento. Lo abrió de nuevo y puso la hoja con los tres nombres junto al cuaderno abierto de Magdalena. Los tres miraron las dos cosas al mismo tiempo. El nombre de Magdalena Solís, escrito en el cuaderno por ella misma. El nombre de Magdalena Solís, escrito en esa hoja anónima por alguien más. «Alguien más sabía», dijo Isabela. «Alguien que conocía el nombre de tu abuela y lo que estaba ocurriendo. Alguien que guardó esa información durante todo este tiempo y eligió enviármela ahora, justo ahora. No antes, no después». «¿Por qué ahora?», preguntó Sebastián. «Porque algo cambió», respondió Isabela. «Algo que hizo que quien sea que envió esto sintiera que era el momento». Renata miró la hoja con atención. Los otros dos nombres que acompañaban al de su abuela. Uno le era completamente desconocido. El otro lo había escuchado antes, pero no podía ubicar dónde. «Este nombre», dijo, señalando el segundo de la lista. «¿Lo conocen?». Isabela lo miró. Su expresión cambió. «Es el nombre del contador que mi padre despidió hace algunos años», dijo despacio, de manera abrupta, sin explicación oficial. «Yo era joven cuando pasó, pero lo recuerdo porque mi padre nunca despedía a nadie de esa manera. Siempre había una razón pública, una versión ordenada. Esa vez no hubo nada». «¿Saben dónde está ahora?», preguntó Renata. «No», respondió Isabela. «Desapareció del círculo. Literalmente. Dejó de existir en todos los espacios donde antes se movía». Sebastián las miraba a las dos. «¿Están diciendo lo que creo que están diciendo?». Ninguna respondió directamente, pero el silencio era suficiente respuesta. El teléfono de Isabela vibró sobre la mesa del taller. Lo miró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Sin nombre. Leyó en silencio primero. Luego lo giró para que los otros dos pudieran ver la pantalla. Los cuadernos son solo una parte. Lo que necesitan está en la oficina de Peralta. Carpeta azul. Tercer cajón del archivero. No tienen mucho tiempo. Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. «Alguien nos está guiando», dijo Sebastián. «Alguien que sabe exactamente dónde estamos y lo que estamos haciendo», añadió Isabela. «Y que lleva más tiempo que nosotros sabiendo todo esto», completó Renata. El taller estaba quieto. Los hilos de colores en sus frascos de vidrio. Los bastidores en la pared.
La caja de Magdalena abierta sobre la mesa con sus cuadernos y sus cartas y su rosario, y su vida entera ordenada con el cuidado de quien sabe que las personas que vengan después van a necesitar encontrar las cosas. «Hay algo más en el cuaderno», dijo Renata, que había seguido hojeando mientras los otros procesaban el mensaje. Última página escrita. La letra de Magdalena, pero diferente a todas las anteriores. Más lenta, como si hubiera sido escrita en un momento de mucho cansancio o de mucha paz. A veces las dos cosas son indistinguibles. No sé cuánto tiempo tengo. El corazón me avisa que no es mucho. Pero Renata ya sabe el francés. Ya sabe escuchar. Ya sabe que el conocimiento que nadie te puede quitar es el único que vale la pena tener. Con eso, le dejo más de lo que cualquier herencia con nombre puede dejar. Le dejo la manera de entender el mundo, aunque el mundo no la entienda a ella. Y le dejo esto, el nombre de la persona que sabe toda la verdad, la única que estuvo ahí desde el principio, y que nunca habló porque tampoco tuvo a nadie que le preguntara. Si algún día alguien le pregunta, va a responder. Se llama Dolores. Trabajó en esa casa antes que yo. Renata levantó la vista del cuaderno. Dolores. Un nombre que ninguno de los tres había escuchado antes esa noche. Un nombre que Magdalena había guardado en la última página de su último cuaderno, como quien esconde una llave debajo de una piedra que solo la persona correcta va a saber levantar. «Tenemos que encontrar a Dolores», dijo Renata. «Y tenemos que entrar a la oficina de Peralta antes de que tu padre mueva esa carpeta», dijo Isabela, mirando a su hermano. Sebastián miraba el cuaderno. Miraba el nombre de su padre escrito con la letra pequeña y apretada de una mujer que había vivido toda su vida siendo invisible. Y por primera vez en toda la noche, en toda su vida quizás, sintió el peso real de lo que significa heredar algo sin saber cómo fue construido. «¿Qué hacemos primero?», preguntó. Nadie respondió de inmediato, porque había dos caminos, y los dos eran urgentes, y los dos apuntaban hacia una verdad que, una vez descubierta, no iba a poder guardarse de nuevo en ninguna caja. Sin importar lo que quisiera don Armando Villanueva. Amanecía cuando encontraron a Dolores. No fue difícil, fue extraño, porque fue ella quien los encontró a ellos. Renata estaba cerrando la caja de Magdalena cuando su teléfono vibró. Un número que no reconoció, un mensaje de 4 palabras. «Estoy afuera. Los espero». Los tres se miraron. Isabela fue la primera en moverse hacia la ventana del taller. Miró hacia la calle todavía oscura, apenas tocada por la primera luz del amanecer. Abajo, sentada en el escalón de la entrada del edificio, había una mujer mayor, quieta, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la espalda recta de quien ha aprendido a esperar sin derrumbarse. «Es ella», dijo Renata, aunque nunca la había visto. Lo supo de la misma manera en que se saben las cosas que ya estaban escritas antes de que las entendieras. Dolores Arriaga tenía los años que tienen las personas que han vivido más de lo que cualquier rostro puede esconder completamente. Entró al taller sin que nadie tuviera que decirle que era bienvenida. Miró el espacio, los bastidores, los hilos, la caja de madera abierta sobre la mesa, y algo en su expresión se movió. «Magdalena me habló de este lugar», dijo, «antes de que existiera. Decía que su nieta algún día iba a tener un taller propio, que iba a trabajar con las manos y con la cabeza al mismo tiempo, igual que ella». Renata no pudo hablar durante un momento. «¿La conocía bien?», preguntó finalmente. «Trabajé en esa casa antes que ella», respondió Dolores, tomando asiento en la silla que Isabela le acercó sin que nadie se lo pidiera. 8 años. Salí cuando empecé a ver cosas que no debía ver. Cuando salí, Magdalena entró, y yo le advertí. Le dije que tuviera cuidado, que en esa casa había silencios que pesaban demasiado. «¿Qué casa?», preguntó Sebastián, aunque su voz decía que ya lo sabía. Dolores lo miró. «La casa de su padre», respondió sin rodeos. «Trabajé para don Armando Villanueva durante 8 años». El taller quedó en silencio completo. Sebastián se sentó despacio, como alguien a quien le acaban de quitar algo que sostenía sin darse cuenta. Dolores continuó, con la voz tranquila de quien lleva mucho tiempo preparando lo que va a decir, y finalmente encontró el momento correcto para decirlo. «Yo fui quien envió el sobre», dijo, mirando a Isabela. «Y fui quien mandó el mensaje sobre la carpeta de Peralta.
Llevo años guardando lo que sé, esperando el momento en que alguien dentro de esa familia estuviera listo para escucharlo. ¿Por qué esperó tanto?, preguntó Isabela con una voz que no era reproche, sino genuina necesidad de entender. Porque sin alguien adentro, cualquier cosa que yo dijera iba a quedar en nada, respondió Dolores. Una mujer mayor que trabajó en servicio doméstico contra un hombre con apellido y abogados. Nadie me iba a escuchar. Necesitaba que alguien de la familia lo viera primero, que tuviera preguntas, que quisiera respuestas. Miró a Isabela. Usted encontró los documentos hace meses. Lo supe por una persona que todavía trabaja en esa casa y que me avisa cuando algo cambia. Supe que había llegado el momento. El contador, dijo Renata. El que aparece en la lista junto a Magdalena. Dolores asintió. Se llama Gerardo Ponce. Trabajó para don Armando durante años. Cuando empezó a entender la magnitud de lo que se estaba manejando con Belfort, intentó salirse. Su salida no fue voluntaria. Le fabricaron razones para sacarlo y lo dejaron con la reputación destruida. No volvió a conseguir trabajo en el sector. ¿Dónde está ahora?, preguntó Isabela. En otra ciudad. Vive callado, pero tiene todo guardado. Cada documento que pudo copiar antes de que lo sacaran. Lleva años esperando que alguien con peso suficiente esté dispuesto a presentar esa evidencia. Sebastián se levantó. Caminó hacia la ventana. La misma ventana que Renata había mirado horas antes. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con esa lentitud particular de los amaneceres que no saben lo que están interrumpiendo. Mi padre construyó todo esto, dijo, sin girarse. La empresa, el apellido, la imagen. Y debajo de todo eso hay personas que perdieron cosas reales. Una mujer que fue amenazada. Un hombre al que destruyeron profesionalmente. Nadie lo interrumpió. ¿Y mi abuela?, dijo Renata con una voz suave pero firme. Sebastián se giró. ¿Y tu abuela?, repitió, con el peso exacto que esas palabras merecían. Dolores sacó un sobre de su bolso, grueso, cerrado con una cinta. Todo lo que sé está aquí, dijo, poniéndolo sobre la mesa junto a los cuadernos de Magdalena. Fechas, nombres, conversaciones que escuché y anoté de la misma manera en que Magdalena anotaba las suyas. Porque las dos aprendimos lo mismo en esa casa, que lo que no se escribe, desaparece. Y lo que desaparece, nunca existió. Renata miró el sobre, luego los cuadernos, luego a Dolores. ¿Por qué confía en nosotros?, preguntó. Porque usted es la nieta de Magdalena, respondió Dolores con sencillez. Y porque anoche, en ese restaurante, hizo exactamente lo que Magdalena hubiera querido que hiciera. Lo supe cuando me llegó el aviso. ¿Qué aviso? Dolores apenas sonrió. La persona que trabaja en esa casa también estuvo en Le Doré anoche, como parte del servicio. Me escribió cuando usted respondió en francés. Me dijo, ya llegó el momento. La habitación procesó eso en silencio. Isabela miraba la mesa con una expresión que mezclaba el agotamiento de la noche entera con algo que se parecía a la certeza. La certeza que llega cuando las piezas dispersas de años encuentran finalmente su lugar. Fue en ese momento cuando el teléfono de Sebastián sonó. La pantalla mostraba el nombre de su padre. No papá como la noche anterior. Esta vez había algo en la hora de la llamada. Todavía era madrugada, que no dejaba lugar a dudas sobre lo que significaba. Sebastián contestó. La voz de don Armando llegó diferente, sin la calma de siempre, con algo debajo que era nuevo, algo que Sebastián probablemente nunca le había escuchado. Necesito que vengas a la casa ahora, dijo. Tú y tu hermana. Ahora, Sebastián. ¿Qué pasó? Un silencio breve. Demasiado breve para lo que siguió. Peralta me llamó. Dice que alguien entró a su oficina, que falta una carpeta. Isabela y Renata lo miraban. Sebastián miró a su hermana. Isabela tenía en la mano su teléfono. En la pantalla, un mensaje de la persona que había ido a buscar la carpeta azul mientras ellos estaban en el taller. 3 palabras. Ya está aquí. Vamos para allá, respondió Sebastián, y cortó. La casa de los Villanueva era exactamente lo que Renata había imaginado, sin haberla visto nunca. Grande, ordenada con esa precisión que no es comodidad, sino declaración. Un lugar construido para impresionar antes de recibir. Don Armando los esperaba en la sala principal. Doña Consuelo estaba sentada en un sillón lateral con las manos sobre las rodillas, la espalda recta.
los ojos moviéndose de su esposo a sus hijos con una expresión que Renata no había visto en ella antes. No era la máscara del restaurante, era algo más cercano al miedo. Don Armando vio entrar a Renata detrás de sus hijos. Su mandíbula se tensó. «Ella no debería estar aquí», dijo, con una voz que quería ser la de siempre y que llegó apenas un poco más corta. «Está aquí porque yo quiero que esté», respondió Sebastián, con una firmeza que tampoco era la de siempre. Era nueva, construida en el transcurso de una sola noche larga. Don Armando los miró a los tres. Procesó. Y entonces hizo algo que Renata no esperaba. Se dirigió directamente a ella. No con la calma calculada del restaurante, con algo diferente, con la urgencia de quien siente que el terreno se mueve bajo sus pies y necesita culpar a alguien de ese movimiento. «Todo esto», dijo, señalando el espacio entre ellos con un gesto que incluía la noche entera, los cuadernos, la carpeta, todo lo que no veía pero que intuía. «Empezó contigo». Renata lo miró sin retroceder. «No», respondió con voz tranquila. «Empezó mucho antes de que yo llegara a su mesa». Don Armando dio un paso hacia ella. Y entonces ocurrió. Ocurrió exactamente en el momento en que nadie esperaba que ocurriera, con el dedo extendido apuntando hacia Renata, con la voz levantada por primera vez en toda la historia, sin el barniz de la educación, sin la suavidad estudiada, con la familia presente, con doña Consuelo mirando, con Isabela inmóvil, con Sebastián al lado de Renata. «Elle est pauvre», dijo don Armando en francés, con una furia que era también desesperación. «Elle n'a rien. Elle ne comprend pas notre monde, et elle ne le comprendrá jamais. Ella es pobre. No tiene nada. No entiende nuestro mundo, y nunca lo va a entender». El salón se detuvo. Doña Consuelo cerró los ojos. Isabela apretó los labios. Y Renata Solís, bordadora, nieta de Magdalena, mujer sin apellido ilustre ni herencia con nombre, miró al hombre que acababa de apuntarle con el dedo y hablarle en el idioma que él creía que era su escudo. Respiró. Pensó en Magdalena de pie en una cocina ajena, anotando en silencio. Pensó en Dolores, esperando durante años en un escalón frío. Pensó en Gerardo Ponce, reconstruyendo su vida lejos de todo lo que conocía. Pensó en todas las personas invisibles que habían visto la verdad y no habían tenido a nadie que les preguntara. Y entonces habló, en francés, con una pronunciación que no tenía nada que envidiarle a la de nadie en ese cuarto. «Monsieur Villanueva», comenzó, con una voz que no subió ni un tono, pero que llenó cada rincón de esa sala. «Vous avez raison. Je suis pauvre. Mais la pauvreté n'est pas une honte. C'est une circonstance. Ce qui est honteux, c'est de construire sa fortune sur le silence des gens qui n'avaient personne pour les écouter. Tiene razón. Soy pobre. Pero la pobreza no es una vergüenza. Es una circunstancia». Lo que es vergonzoso es construir una fortuna sobre el silencio de personas que no tenían a nadie que las escuchara. Don Armando no habló. Renata continuó, sin apartar los ojos de él. «Ma grand-mère a tout vu. Elle a tout noté. Et maintenant, tout le monde va savoir. Mi abuela lo vio todo. Lo anotó todo. Y ahora, todos van a saberlo». El dedo de don Armando bajó despacio. Doña Consuelo tenía los ojos abiertos. En su cara había algo que ninguna máscara pudo cubrir esta vez. No era enojo. Era el reconocimiento de una mujer que lleva años eligiendo no ver ciertas cosas y que en ese momento las estaba viendo todas al mismo tiempo. «Armando», dijo en voz baja, con su nombre solo, sin más palabras. Pero en ese nombre había un peso que él entendió perfectamente. Isabela se adelantó. Puso sobre la mesa de la sala la carpeta azul. Don Armando la miró. Su expresión atravesó varias cosas en pocos segundos. Reconocimiento, cálculo, y debajo de todo, algo que Renata nunca pensó que iba a ver en ese hombre. Agotamiento. El agotamiento de quien ha sostenido una mentira durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo es vivir sin el peso de sostenerla. «¿De dónde sacaron eso?», preguntó, con una voz que había perdido todo su volumen anterior. «Del lugar donde Peralta la guardaba», respondió Isabela, «junto con los estados de cuenta de Belfort, y junto con los nombres de todas las personas que sabían demasiado y que de alguna manera dejaron de ser un problema para ti». Don Armando se dejó caer en el sillón que tenía detrás, como si las piernas hubieran decidido solas que ya era suficiente.
Doña Consuelo lo miraba. Sebastián lo miraba. Y en la mirada de Sebastián no había triunfo, no había satisfacción. Había algo mucho más complejo y mucho más doloroso que cualquiera de las dos cosas. Había el amor de un hijo que acaba de ver a su padre completo por primera vez, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso destruye, y con todo lo que quizás algún día podría reconstruirse de otra manera. «Papá», dijo Sebastián, con una voz que no acusaba sino que pesaba. «Ya es suficiente». Don Armando no respondió, pero tampoco negó nada. Y ese silencio fue la primera cosa verdadera que dijo en toda la noche. Renata se alejó unos pasos del centro de la sala. Se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad ya era de día. La luz entraba limpia, sin las sombras de las lámparas del restaurante, sin el peso artificial de los cristales y los manteles blancos. Pensó en Magdalena. La imaginó en algún lugar donde los cuadernos ya no eran necesarios porque todo lo que necesitaba decir, había encontrado finalmente quien lo escuchara. Sintió algo que no era victoria. Era más tranquilo que eso. Era la sensación de que un peso que había cargado sin saber que lo cargaba, el peso de ser la nieta de una mujer invisible, de cargar su silencio sin entenderlo del todo, finalmente encontraba el lugar donde apoyarse. No había terminado. Quedaban cosas por resolver. Gerardo Ponce todavía esperaba en otra ciudad. Las autoridades todavía no sabían nada. El futuro de Sebastián todavía era una pregunta sin respuesta completa. Pero en ese cuarto, en esa mañana, algo que había estado roto durante mucho tiempo, acababa de encontrar su primera pieza en su lugar. Isabela se puso a su lado. Las dos mujeres miraron la ciudad afuera sin decir nada durante un momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isabela. Renata pensó en la pregunta con honestidad. «Como si mi abuela pudiera descansar», respondió finalmente. Isabela asintió despacio. Y en ese silencio compartido entre dos mujeres que habían llegado a ese cuarto desde lugares muy diferentes, había algo que ningún apellido y ningún dinero hubieran podido comprar. Las semanas que siguieron a esa mañana no fueron simples. Nadie prometió que lo serían. La verdad, cuando finalmente sale a la luz después de años en la oscuridad, no llega como en las películas, limpia y de golpe. Llega despacio, con papeles, con conversaciones difíciles, con personas que tienen que mirar a los ojos cosas que prefirieron no ver durante mucho tiempo. Pero llega. Y eso, descubrió Renata, era suficiente. Gerardo Ponce viajó a la ciudad días después de que Isabela lo contactara. Era un hombre de presencia tranquila, con esa clase de serenidad que no viene de la paz, sino de haber sobrevivido a algo que creyó que lo destruiría. Llegó con una maleta pequeña y una caja de documentos que había guardado durante años debajo de una cama en un departamento rentado, esperando un momento que llegó a dudar que fuera a existir. Cuando Isabela abrió la puerta y lo recibió, él no dijo nada durante un segundo. Solo miró el espacio, como confirmando que era real. «Pensé que esto nunca iba a pasar», dijo finalmente. «Ya pasó», respondió Isabela. La reunión duró horas. Renata estuvo presente, junto con un abogado que Isabela había contactado, alguien de confianza fuera del círculo familiar. Los documentos de Gerardo, sumados a los cuadernos de Magdalena y a la carpeta azul de Peralta, construían algo que ya no podía ignorarse ni reescribirse. Una verdad con nombre, fechas y consecuencias. La comercializadora Belfort era una empresa fantasma que había servido durante años para mover recursos fuera de los balances oficiales del Grupo Villanueva. No era solo un error contable, ni una mala decisión de negocios. Era una construcción deliberada, armada con la ayuda del licenciado Peralta, para presentar una imagen de solidez que no correspondía a la realidad. Lo que Magdalena había escuchado en aquel pasillo de servicio, años atrás, no había sido una conversación entre hombres que hablaban de dinero de manera casual. Había sido el momento exacto en que una decisión pequeña se convertía en algo mucho más grande, y una mujer que nadie creía que entendía nada, lo había registrado con la letra pequeña y apretada de quien sabe que lo invisible también merece ser testimonio. El licenciado Peralta fue el primero en buscar un acuerdo.
Cuando entendió que la carpeta azul ya no estaba en su tercer cajón y que los nombres que contenía eran conocidos por personas que sabían exactamente cómo usarlos, su postura de años se derrumbó en una sola llamada telefónica. Renata no estuvo presente en esas conversaciones. No necesitaba estarlo. Su parte ya estaba hecha. Don Armando Villanueva enfrentó lo que había construido. No hubo escenas dramáticas. No hubo gritos ni puertas cerradas con fuerza. Lo que hubo fue algo más difícil que todo eso. Conversaciones, largas, con su hijo, con su hija, con doña Consuelo, con personas que representaban la ley y que le explicaron con precisión lo que significaba la evidencia reunida. El proceso fue legal, ordenado y real. La empresa familiar no desapareció, pero tuvo que ser reestructurada con una transparencia que antes nunca había tenido. Algunas cosas se perdieron, otras se salvaron. La diferencia entre las dos dependió en gran medida de las decisiones que Sebastián tomó en esas semanas, decisiones que nadie tomó por él. Sebastián no firmó el contrato del licenciado Peralta. Lo dijo en voz alta, con su padre presente, en una mañana que ninguno de los dos olvidaría. «No voy a ser tu escudo», le dijo, con una voz que ya no temblaba. «Pero tampoco voy a abandonarte. Hay una diferencia entre las dos cosas, y creo que ya es tiempo de que los dos la entendamos». Don Armando lo escuchó. No respondió de inmediato. Miraba a su hijo con la expresión de quien está viendo algo conocido desde un ángulo completamente nuevo. Como cuando un cuadro que llevas años mirando de frente lo giras apenas, y descubres que siempre tuvo más profundidad de la que creías. «¿Cuándo te hiciste así?», preguntó, y en su voz no había reproche. Había algo que se parecía, con dificultad, a la admiración. «Esta noche», respondió Sebastián. «Con la ayuda de alguien que nunca me pidió que fuera diferente. Solo que fuera honesto». Don Armando no dijo nada más. Pero días después, en una conversación que Sebastián no contó en detalle, pero que Isabela describió como la más larga que sus padres habían tenido en décadas, algo en la casa Villanueva comenzó a moverse de una manera diferente. Despacio, con tropiezos, sin garantías, pero se movía. Doña Consuelo llamó a Renata una tarde. No la había vuelto a ver desde esa mañana en la sala de la casa familiar. Renata reconoció el número porque Sebastián se lo había dicho, aunque no esperaba que la llamada llegara tan pronto. «¿Podemos vernos?», preguntó doña Consuelo con una voz que era diferente a todas las anteriores, sin la modulación estudiada, sin la distancia perfecta, solo las dos. Se encontraron en un café pequeño, lejos del tipo de lugares que la familia Villanueva frecuentaba. Doña Consuelo llegó sin anunciarse, sin la elegancia habitual como declaración, con solo la elegancia que queda cuando una persona deja de necesitar impresionar a nadie. Pidieron café. Estuvieron calladas un momento. «Quiero pedirte perdón», dijo doña Consuelo, mirando su taza. «No porque me lo pidas, sino porque es lo correcto. Y porque llevo semanas sin poder dormir pensando en la noche del restaurante, en lo que permitió que pasara, en lo que no dije cuando debía haberlo dicho». Renata la miró. «Yo también tomé decisiones esa noche», continuó doña Consuelo. «Decisiones que tomé por costumbre, por miedo, por años de creer que el silencio era una forma de paz, cuando en realidad era solo una forma de no hacerse responsable». «Doña Consuelo», dijo Renata suavemente. La mujer levantó la vista. «El perdón no es algo que yo tenga que darle», dijo Renata. «Es algo que usted tiene que encontrar dentro de lo que haga de aquí en adelante. Eso es lo único que realmente cambia las cosas». Doña Consuelo asintió despacio. Y en ese asentimiento había años comprimidos. Años de una mujer inteligente que había elegido la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad, y que estaba comenzando, por primera vez, a elegir diferente. Se quedaron un rato más. Hablaron poco. Pero fue una conversación real, sin filtros ni posiciones. Dos mujeres tomando café en un lugar pequeño, entendiéndose por primera vez. El taller de Renata siguió abierto durante todo ese tiempo. Los bastidores en la pared, los hilos en sus frascos de vidrio, las manos que trabajaban porque el trabajo no espera y porque hay una dignidad particular en seguir haciendo lo que uno sabe hacer, sin importar lo que pase alrededor. Isabela fue a visitarla una tarde,
Semanas después de que todo comenzara a acomodarse, llegó con café y con esa sonrisa pequeña y honesta que Renata había aprendido a reconocer como la más real de todas las expresiones de esa mujer. Gerardo consiguió trabajo, dijo sentándose frente a la mesa de trabajo, en una firma de auditoría. Los que lo entrevistaron conocían su caso y querían precisamente a alguien que supiera lo que él sabe. Renata sonrió. «Y Dolores», continuó Isabela, «quiere escribir. Dice que tiene más historias que las que caben en un sobre. Que las escriba», dijo Renata. «Que todas las escriba». Isabela la miró un momento. «¿Cómo estás tú?», preguntó, con la sencillez de quien ya no necesita rodeos. Renata dejó el bastidor que tenía en las manos sobre la mesa. Miró el taller, las ventanas con su luz del norte, la caja de madera de Magdalena, ahora cerrada pero presente, en el mismo rincón donde siempre había estado. «Estoy bien», respondió. «De verdad. No de la manera en que uno dice eso para que nadie se preocupe. De la manera en que uno lo dice cuando es cierto». Isabela asintió. «¿Y Sebastián?», preguntó Renata. «Está aprendiendo», dijo Isabela. «A ser él, que es más difícil de lo que parece cuando llevas años siendo el hijo de alguien más». Renata entendió eso sin necesidad de más explicación. Sebastián llegó al taller esa misma tarde, cuando Isabela ya se había ido. Entró como siempre entraba a ese espacio, con respeto, como quien entiende que hay lugares que pertenecen a personas antes de pertenecer a las visitas. Se sentó, miró los bastidores, luego la miró a ella. «Quiero contarte algo», dijo. Renata lo escuchó. «Hablé con mi padre ayer. Una conversación larga, de las que no tienen un ganador al final porque nadie está peleando, solo estando». Hizo una pausa breve. Me contó cosas que no sabía, sobre cómo empezó todo, sobre el miedo que tuvo en algún momento y que en lugar de nombrarlo, lo convirtió en control sobre todo y sobre todos. No lo justifico, pero lo entendí. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Renata. «Como cuando uno descubre que el monstruo de los cuentos es solo una persona asustada que tomó malas decisiones», respondió él. «No desaparece el daño, pero cambia algo en la manera de mirarlo». Renata asintió. «¿Qué va a pasar con la empresa?». «Se va a reestructurar con supervisión externa. Mi padre va a asumir responsabilidades formales por lo de Belfort. No será sencillo, pero será honesto. Por primera vez en mucho tiempo, será honesto. Un silencio cómodo, de los que no necesitan llenarse». «Renata», dijo Sebastián, con la voz de quien lleva un rato buscando cómo decir algo y finalmente decide que la manera más directa es la mejor. «No sé qué viene ahora para nosotros. No tengo todo resuelto, pero sí sé que esta noche, cuando entré a ese restaurante sin saber lo que iba a pasar, salí siendo alguien más completo que cuando entré. Y que eso fue porque estabas tú». Ella lo miró. «No fui yo», dijo suavemente. «Fuiste tú eligiendo. Eso es tuyo. No te lo quites». Él sonrió. Una sonrisa que era nueva también, más tranquila que las anteriores. «¿Podemos construir algo?», preguntó. «No sé exactamente qué. No tengo el plano completo, pero sí sé que quiero intentarlo contigo». Renata miró el taller, sus manos, la caja de Magdalena en el rincón. «Sí», respondió. «Podemos». Esa noche, cuando el taller quedó vacío y la ciudad afuera se acomodaba en su propio ritmo, Renata se sentó frente a la caja de madera de su abuela. La abrió. No buscaba nada específico. Solo quería estar cerca. De la misma manera en que uno visita los lugares que guardan a las personas que ya no están. No para traerlas de vuelta, sino para recordar que estuvieron. Tomó el tercer cuaderno. Lo abrió en la última página escrita. Leyó las palabras de Magdalena una vez más. Despacio, sin prisa. «No sé cuánto tiempo tengo. El corazón me avisa que no es mucho. Pero Renata ya sabe el francés. Ya sabe escuchar. Ya sabe que el conocimiento que nadie te puede quitar es el único que vale la pena tener». Renata cerró los ojos un momento. Pensó en todo lo que esa mujer había guardado. No por debilidad, sino por amor. Por la misma razón por la que las personas que más quieren a alguien cargan cosas que deberían haber soltado, porque creen que cargándolas protegen al otro de su peso. Magdalena había cargado la verdad de don Armando para que Renata no tuviera que cargarla antes de estar lista. Y había dejado los cuadernos para que,
cuando llegara el momento, no tuviera que cargarla sola. Renata abrió los ojos. Tomó una hoja en blanco que guardaba entre las páginas del cuaderno, una hoja que no sabía para qué había puesto ahí meses atrás, y escribió. No mucho, solo unas líneas, con la misma letra pequeña y apretada de Magdalena, que había heredado sin darse cuenta, de la misma manera en que se heredan los gestos y las maneras de respirar, y la forma exacta en que ciertos momentos duelen. Abuela. Lo supimos, lo dijimos, fue escuchado. Todos los que el mundo creyó que eran invisibles resultaron ser los únicos que realmente vieron. El francés que me enseñaste no fue solo un idioma, fue la manera en que me dijiste que importaba, que lo que sabía importaba, que yo importaba, aunque nadie más en esa mesa lo creyera. Descansa. Ya está. Con todo mi amor, tu nieta. Dobló la hoja. La puso entre las páginas del cuaderno. Cerró la caja. Y por primera vez desde que podía recordar, el peso de ser la nieta de una mujer invisible no pesó, porque Magdalena nunca había sido invisible. Solo había estado en un cuarto donde nadie tenía los ojos abiertos de la manera correcta. Tiempo después, cuando alguien le preguntó a Renata qué había aprendido de todo aquello, ella respondió sin dudar. No habló del francés, no habló del restaurante, no habló de don Armando, ni de carpetas azules, ni de empresas fantasmas. Habló de su abuela. Dijo que Magdalena le había enseñado que el conocimiento verdadero no vive en los diplomas, ni en los apellidos, ni en las mesas a las que te invitan. Vive en la atención, en la paciencia de escuchar cuando otros hablan sin cuidado, en la decisión de escribir lo que ves, aunque nadie te pregunte qué viste. Dijo que las personas que el mundo llama invisibles son, con frecuencia, las únicas que tienen los ojos completamente abiertos. Dijo que hay una diferencia entre el silencio que protege y el silencio que abandona, y que aprender a distinguirlos es uno de los trabajos más importantes que una persona puede hacer en su vida. Y dijo, con la misma calma con la que había respondido en francés aquella noche en la sala de los Villanueva, que la dignidad no es algo que nadie puede darte ni quitarte. Es algo que traes puesto desde antes de entrar a cualquier restaurante, desde antes de sentarte en cualquier mesa, desde antes de que alguien decida si mereces o no estar ahí. La dignidad, dijo Renata Solís, nieta de Magdalena, bordadora, mujer sin apellido ilustre, es lo único que nadie en ningún idioma del mundo puede apuntarte con el dedo y quitarte, porque vive donde ningún dedo llega.